Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. Grupo IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral con matrícula CNB 246. Net Finance, acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando su flujo de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Transporte Goichik, brindando el servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Fontana Lubricentro, levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Buscamos tu auto, pero si lo traes, vas a disfrutar de una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén, Overa Misiones. En InView somos un equipo de expertos en mercados de capitales, tecnología y estrategia, dedicados a ofrecer las mejores herramientas, soluciones y productos de inversión. Invertí junto a tu asesor de confianza en InView. InView SAU, ALIC I número 205, ACDI número 121, ACD número 17/CNB. Tsunami en el mercado mundial. A inicios de semana el archipiélago japonés tuvo y vio la génesis de un fenómeno que hizo caer a las bolsas del mundo. ¿Fue algo realmente originado en ese lugar o tuvo su origen en el otro hemisferio? ¿La economía norteamericana perdió fortaleza? Bueno, un montón de preguntas que siempre tenemos a alguien, por suerte, de soporte para que nos dé las respuestas para todos estos y otros interrogantes. Así que usamos el teléfono rojo para conectarnos con quien nos pueda explicar claramente qué está ocurriendo. A partir de esto contamos nuevamente con la participación muy generosa de Diego Martínez Bursaco, country manager de InView, que nos acompaña hoy para abordar este tema. Diego es licenciado en Economía de la UBA y también tiene un posgrado en especialización en el mercado de capitales también de la UBA. Así que, Diego, muy agradecidos por tu tiempo y bienvenido nuevamente a este espacio. Hola, Alejandro, un placer saludarte, gracias por llamar. Por favor. Bueno, contanos un poco cómo analizaste todo esto que ocurrió y, bueno, un poco las derivaciones que tuvo también a nivel mundial, todo este tema de la suba de tasas del banco japonés y, bueno, eventualmente si fueron remesones, digamos, de este acontecimiento, lo que terminó ocurriendo en los mercados, o si además también se combinó con otras cosas. Bien, primero me gustaría explicar un poco qué es lo que pasó en Japón y después tratar de lucubrar si efectivamente fue la causa de todo este temblor. Japón durante 30 años ha tenido la tasa de interés del costo del dinero en el 0%, batallando contra una deflación que tenía en su economía de manera permanente. Ahora bien, en los últimos años Japón ha empezado a tener un poco de inflación y que ha decidido el Banco Central subir muy de a poquito el costo del dinero, la tasa de interés. El tema es que muchos inversores a nivel global habían usado esa referencia de endeudarse en yenes japoneses al 0% y utilizar ese dinero para comprar activos financieros alrededor del mundo. Entre ellos acciones, bonos del Tesoro americano, etcétera. Entonces, cuando empieza a revertirse eso muy tímidamente, que es con la suba de tasas que hizo el Banco Central japonés la semana pasada, se pensó de que, bueno, definitivamente este ciclo de apalancamiento en yenes iba a llegar a su fin y, por lo tanto, muchos inversores salieron a desarmar la posición, es decir, salieron a vender fuertemente sus activos financieros, pagar sus deudas en yenes y, bueno, eventualmente mirar de afuera si el ciclo de ajuste de tasa de interés iba a empezar rápidamente. Ahora, eso obviamente desde mi punto de vista fue la gota que rebalsó el vaso. Creo que siempre se busca una excusa en los mercados financieros para tener las famosas tomas de ganancia. Los mercados de Estados Unidos venían en récord histórico permanentemente y eventualmente esta combinación de lo que pasó en el Banco Central de Japón más el anuncio de la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, de que es probable que baje las tasas porque la economía se estaba enfriando,
bueno, efectivamente generó este temblor que tuvo derivaciones no menores para los mercados emergentes, como una presión sobre sus monedas y en definitiva salidas de capitales. Perfecto. Bueno, ahora, todos estos, lo único concreto, podríamos decir, en toda esta descripción que haces, fue lo de que se encareció el dinero que habían tomado inversores en yenes en Japón para poder, como decías, apalancar sus inversiones en el resto del mundo. Ahora, lo de Estados Unidos, ¿son presunciones? Ya se dijo, la Fed lo dijo, de que va a bajar la tasa, digamos, más adelante, pero ¿el temor era y tenía un basamento real o se sobreactúa un poco en este tema? A ver, hay evidencia de que los últimos datos del mercado laboral en Estados Unidos, en cuanto a lo que es la creación de empleo, en cuanto es al crecimiento de los salarios, en cuanto es a, cuánta más gente encuentra trabajo, eso comenzó a estancarse. Ahora, de ahí a pensar de que estamos en las puertas de una gran recesión profunda, me parece que hay un trecho todavía grande. Sí, esas señales de enfriamiento también por el lado de la actividad manufacturera han llevado a la Fed a decir, quizás la lucha contra la inflación está controlada, ¿sí? Porque los datos de inflación han sido bastante más benignos en Estados Unidos en los últimos meses, y es momento de atacar el segundo objetivo que tiene la política monetaria de la Reserva Federal, que es contribuir a mantener el nivel de actividad. Entonces, por eso, evidentemente, hoy quizás arriba de la mesa está esta necesidad de darle más prioridad a mantener el nivel de actividad que a seguir luchando contra la inflación. Después es cierto, Alejandro, que en la última presentación de balances corporativos también hay algún nivel de agotamiento de estas empresas grandes tecnológicas que venían batiendo permanentemente las estimaciones de los analistas, y se observa algunas cuestiones de que, efectivamente el poder de compra de las empresas y el poder de compra de los consumidores está algo deteriorado en el margen. Vamos a ver si es solo un síntoma o el cambio de tendencia hacia algo más profundo hacia adelante. O sea que tampoco podemos decir de manera totalmente contundente de que este tema de las tecnológicas y este furor que hubo también por quienes se dedican al desarrollo de la inteligencia artificial sea irreal. No, de ninguna manera, sobre todo porque rápidamente cuando hablamos de burbuja tecnológica, uno rápidamente tiende a hacer la comparativa de lo que pasó en el año 2000, 99-2000 en el Nasdaq, ¿sí? Sí. Que ahí evidentemente estaba toda la ola de Internet, ¿sí? Y es verdad, había un surgimiento de una gran cantidad de empresas, ¿sí? Tecnológicas, por supuesto, que eran promesas que después quedaron en la nada, digamos, no generaban ingresos palpables, no eran rentables, etcétera. Acá estamos en otra situación, donde las principales empresas del mundo son muy rentables y generan muchísimos ingresos. El gran problema es que las valuaciones en la bolsa de estas empresas sí habían subido mucho más allá de estos fundamentos que yo te digo. Uh-huh. Entonces, es una situación distinta. ¿Están sobrevaloradas? Sí, pero no porque es una burbuja, sino porque el precio de las acciones subió mucho más fuerte de lo que debería haber subido en función de las ventas, las ganancias, los márgenes que están teniendo estas empresas. Uh-huh. O sea, del análisis de los balances, en definitiva, te termina arrojando eso. Por supuesto, es así. Y de vuelta, estos reacomodamientos de mercado, de una corrección de 10-15% a nivel general, son más lógicos de lo que uno piensa cuando uno va a revisar la historia. Uh-huh. Ahora, claramente que cuando vos estás en medio de esas turbulencias, como inversor y también como analista de la economía mundial, decís, ¿dónde frena esto? ¿Qué impacto y qué magnitud va a tener justamente a nivel de las empresas de actividad económica global? Y se producen todos estos movimientos muy rápidos de capitales, de entradas y salidas en determinados países que en definitiva tienen consecuencias. Como yo te decía,
las monedas latinoamericanas como el peso mexicano y el real brasileño se han depreciado mucho en las últimas semanas. Uh-huh. Entonces eso termina teniendo coletazos sobre Argentina también, inclusive aun cuando la cuestión macroeconómica está mucho más ordenada que de costumbre. A propósito de eso, justo leía un análisis respecto de que, por ejemplo, inversiones apalancadas en yenes contra peso mexicano vinieron siendo, por ejemplo, ¿no? Vinieron siendo sumamente rentables en los últimos años. Sí, tremendamente rentables. Fíjate que México fue uno de los grandes ganadores desde la salida de la pandemia, con todo esto que se denominó el nearshoring, que es que muchas empresas relocalizaban, digamos, sus fábricas más cerca de los centros de mayor consumo, en este caso, digamos, México muy cercano a Estados Unidos, y bueno, efectivamente sí, el peso mexicano se había apreciado considerablemente contra el dólar. Ahora, cuando cambia esta tendencia, rápidamente se va al otro esquema, y eso produce cimbronazos financieros importantes. Totalmente. Ahora, el desarme de todas esas posiciones más riesgosas tenían que ver justamente con salir de estas empresas de las que hablábamos anteriormente, entonces. Sí, absolutamente. Cuando está, digamos, cuando los flujos de capitales se mueven tan fuertemente y rápidamente, digamos, ¿no?, con mucho impacto, terminan afectando a todos los tipos de activos, independientemente de lo que yo te dije de los fundamentos de las empresas, etcétera. Entonces, hoy por hoy hay flujos de capitales que se mueven fuertemente y sí, vimos algo así como hace 3 o 4 meses atrás no parábamos de hablar de Nvidia, ¿no?, esta empresa que produce los semiconductores de la inteligencia artificial y bueno, y muchas otras aplicaciones más, de que quebraba máximos fuertemente. Bueno, el día lunes, por ejemplo, Nvidia abrió en el mercado de Estados Unidos una baja del 15%, digamos. ¿Es habitual? No es habitual. Pero como hay una ganancia acumulada tan grande, bueno, ahí se produce como un cuello de botella a ver quién sale primero y sale con menos recorte de ganancia de la que tenía en ese momento. Claro, digamos, como para salir lo más alto posible, en definitiva. Exacto. Con menor cantidad de pérdidas. Ahora, y esto tiene una explicación, pero estaría muy bueno que lo expliques vos. ¿Por qué fueron afectados todos los índices? Cuando uno supone mal, ya sé, y por eso te lo pregunto a propósito mal para que vos hagas la corrección correspondiente, porque uno dice, Dow Jones es industrial, hasta por ahí nomás. Sí. El S&P 500 tiene de todo, también hasta por ahí nomás, digo, porque también influye esta otra cuestión respecto de lo sobrevaloradas que están estas compañías y bueno, ¿y qué importancia terminaron teniendo en todos los índices que terminaron teniendo ese efecto arrastre? No, es como vos decís, los nombres propios hoy de los índices no nos dicen mucho, porque cada vez los índices fueron, si se quiere, teniendo una mayor dependencia de las empresas tecnológicas. El Dow Jones nació como el índice industrial, pero hoy están empresas como Apple y hay muchas empresas tecnológicas también. Después el S&P 500, que a priori son las 500 empresas de mayor capitalización bursátil de los Estados Unidos, bueno, las primeras 10 que explican más del 30% del índice son todas tecnológicas, ¿sí? Ahora, cuando nosotros pasamos revista y vemos el lunes el cierre de los mercados, bueno, el Dow Jones es el que menos bajó, después le siguió el S&P 500 y después el Nasdaq. Es decir, el índice que es puramente tecnológico bajó más que el resto, pero después el resto de los índices, como tienen tecnológicas adentro, también bajan, digamos, ¿no? Entonces, de vuelta, hoy el mundo está fuertemente influenciado por estas empresas tecnológicas porque de alguna u otra manera son las grandes dominantes que tienen impacto en todos los sectores, independientemente de si una es más industrial o menos industrial, ¿se entiende? Totalmente. ¿Esto se terminó ya? ¿Se desarmaron todas las posiciones o todavía queda mucho? Bueno, es demasiado prematuro para decir eso. Yo creo que se va a encontrar un nuevo piso de estabilidad en las próximas semanas, en las próximas jornadas. Pero fíjate esto, digamos, ¿no? Fíjate el temor que tienen muchos banqueros centrales de tocar mal el teclado y generar un caos financiero global, que ya el Banco Central de Japón, a través de su presidente, dijo que no va a volver a hacer ningún movimiento de tipo de tasa de interés alcista en la medida que los mercados no se tranquilicen. Entonces,
es como un poco, ahí hay mucho respeto por mover mal una palanca y que esto genere un caos financiero global. De todas formas te das cuenta de cuán delicado es todo y cuán endeble, ¿no?, parece todo a nivel de los mercados cuando se producen estos temblores. Ahora, si lo analizamos en un periodo un poquitito más grande, ¿no?, el de los últimos 2 meses o el del último mes, si miramos un poco la película de la interanual, por ejemplo, las pérdidas tampoco fueron tan grandes. No, por supuesto. Es como yo te decía, Alejandro, venimos de periodos de fuerte alza de todos los mercados a nivel general. Y bueno, obviamente que uno se queda con la última parte de la película, que es estos días de turbulencias, pero estos movimientos son mucho más habituales de vuelta de lo que uno está acostumbrado. Es cierto que hay muchos inversores nuevos que se sumaron al mercado en los últimos años, y en los últimos años ha sido una fuerte tendencia positiva. Uh-huh. Acá en Argentina, ¿ustedes notaron, por ejemplo, un desarme por ahí significativo? ¿En qué ámbitos de la inversión particularmente en función de esta crisis? Argentina tuvo estos 2 días de menor a mayor, digamos, en términos de daño, o sea, de daño y recuperación. Empezó el lunes muy fuerte la venta en acciones y en los bonos en dólares, ¿sí? Y después sobre el mismo día lunes fue recuperando y el martes se estabilizó bastante. Te diría que viene entre comillas y el lunfardo lo sacamos barato, pero bueno, eso tiene que ver con 2 cosas centrales. Primero, hay un ordenamiento macroeconómico que te hace más resiliente y menos dependiente, al menos por estos meses, de los mercados voluntarios de deuda internacional. Y después, obviamente, tenemos el cepo cambiario, digamos, ¿no? O sea que, lejos de festejarlo, yo te digo, eso atenuó mucho porque claramente no había ingresado mucho dinero antes, por lo tanto no había mucho dinero por salir, y entonces estamos medio, si se quiere, exentos de esos flujos libres de movimiento de los capitales. ¿En CDRs hubo mucho desarme? En CDRs hubo algunos desarmes puntuales, cuando lo veías contrapesos al principio no se notaba tanto porque tenías la suba del tipo de cambio implícito, el contado con liquidación, pero sí hubo desarme porque obviamente es el espejo de todas las acciones que cotizan en el exterior, por lo tanto el precio en dólares viene dominado por lo que pasa en la escena del exterior. Totalmente. ¿Es una oportunidad como para entrar con un precio menor a ciertas posiciones, esto que ocurrió también? Sí, si uno es un inversor de largo plazo, si uno tiene cierta tolerancia al riesgo. Si uno es más averso al riesgo y está viendo, digamos, de qué inversión hacer, mi consejo es esperar hasta que esto se aclare un poco, sobre todo porque uno, cuando es averso al riesgo, prefiere comprar, aunque sea un poco más caro, pero más seguro, y no estar en el medio de la turbulencia. Y la general del mercado a nivel internacional, que indica que están más enrolados en la segunda postura. Sí, yo te diría que hay como una rotación de las carteras a nivel del inversor promedio general, de empezar a tener más presencia de sectores que son menos cíclicos en acciones, es decir, tomar las ganancias en tecnológicas y comprar algo que haya quedado mucho más defensivo, digamos que es más resiliente a una eventual recesión leve en Estados Unidos. Y lo que yo estoy viendo es sí es más presencia de bonos del Tesoro americano y algunos bonos de grado de inversión, como para sacarle volatilidad a las carteras. Bueno, y por último, ya para ir redondeando y te agradeciéndote mucho este contacto, estamos charlando con Diego Martínez Bursaco, Country Manager de Invio, analizando toda esta crisis que se produjo en las bolsas en el transcurso de esta última semana, que en realidad, bueno, hay quienes dicen también que esto inició previo, ¿no?, cuando se dieron a conocer aquellos números de los que hablábamos antes en torno
algunas señales amarillas probablemente en torno a la economía norteamericana. También te pregunto un poquito por la Argentina, cómo venís también monitoreando un poco también todas estas variables. Está mucho en discusión permanentemente el tema de la salida del cepo, el tema de la no recuperación de las reservas, más allá de, que tenemos obviamente una consolidación fiscal muy importante. Bueno, a ver, sí, creo que, como dije anteriormente, el ordenamiento macro es evidente, hay que ver si eso alcanza como para empezar a restablecer la micro, a mover el nivel de actividad. El principal fuente de preocupación, sin duda, es de corto plazo, la disponibilidad de dólares, porque de largo plazo uno podría pensar de que Argentina tiene mucho potencial, ya no solamente en el agro, sino en energía, en minería, y eso te va a dar bastante, digamos, superávit comercial, pero bueno, en definitiva creo que ahora la etapa más difícil es contener justamente esa ansiedad de cuándo empieza a recuperarse la actividad, y efectivamente el gobierno y el equipo económico lo ha dicho varias veces. El cepo lo levantaremos cuando estén dadas las condiciones. Creo que parte de esas condiciones es tener un colchón de reservas que te permita al menos tener una estrategia y herramienta más defensiva si vienen estos golpes financieros globales que te mueven mucho flujo y que de alguna u otra manera te pueden presionar sobre los tipos de cambio. ¿Y qué esperanza hay que signar sobre la aplicación del RIGI y del blanqueo? Creo que el RIGI va a haber buenas intenciones, porque hay oportunidades en Argentina. Me imagino de todas formas que el desembolso de plata real no va a venir hasta al menos fines del 2025, porque creo que se necesitan muestras políticas y de consensos que todavía nos cuesta encontrar claramente, y esas inversiones son para hundir en 5 o 10 años en Argentina. Y después del blanqueo, creo que habrá mucho blanqueo de gente que tiene hasta $100.000, que las condiciones son muy beneficiosas. Eso te va a dar movimiento de actividad y algo de recaudación adicional. Y creo que también algunos están generando movimientos interesantes para blanquear y empezar al menos a mover ciertas inversiones, lo que debería redundar también positivamente en el mercado de capitales y también en poder volver a la senda de bonos más demandados y riesgo país a la baja, que es lo que necesita el país en este momento. ¿Y en qué medida, por último ya, y te vamos dejando libre, estás viendo que hay un incipiente crecimiento en lo que tiene que ver con fusiones, con adquisiciones, tanto de empresas nacionales con nacionales, de empresas extranjeras para con empresas argentinas? ¿Y qué esperanza puede haber ahí también? A ver, creo que en muchos sectores va a haber consolidaciones, fusiones, adquisiciones. Sí veo cierta, si se quiere, cierta predisposición a malas inversiones en las empresas extranjeras a salir de la región e incluso de Argentina por todas las turbulencias, no de la actualidad, sino de todo lo que tuvieron en los últimos 10, 15 años con cambio de regla de juego, de lo cual choca mucho con la idiosincrasia de los dueños de estas empresas a nivel internacional, digamos, ¿no? Creo que es una oportunidad para el local que conoce bien la Argentina y que cree que esto es una oportunidad hacia adelante. Pero bueno, obviamente muchos mercados, muchos sectores han quedado totalmente desproporcionados respecto a las restricciones que había anteriormente, y creo que vamos a ir a una etapa de consolidación en muchos de ellos. Aclaremos también que estas cosas demoran un par de años, como mínimo, ¿no? No, sin duda. Imagínate que cualquier fusión y adquisición está pensada para un país dentro de 5 o 10 años. Entonces, claramente hay algunas oportunidades de nicho, pero después sí definir una inversión con ese horizonte temporal, y no es fácil. No es fácil por todo lo que hablamos anteriormente.
Perfecto. Bueno, ¿qué cositas, qué puntitos, qué semáforos tenemos que mirar de acá en adelante para hacer nuestro monitoreo personal para terminar, Diego? A ver, creo que los activos argentinos, sobre todo los bonos, han quedado bastante atractivos para aquel que apuesta y entiende que esto va a ser distinto a lo que se vivió hace 15 años atrás, 20 años atrás. Obviamente tenés que tener tolerancia y predisposición al riesgo. De todas formas, siempre digo lo mismo. Una cartera bien diversificada es aquella que tiene algo de bonos, algo de acciones, algo de CDRs y algo también, lógicamente, de obligaciones negociables y el que puede activos del exterior, ¿no es cierto? Me parece que por ahí está un poco la clave de la cuestión para dormir más tranquilo de noche, aun cuando hay saltos de los que venimos hablando a nivel de los mercados internacionales. Y a no mirar la comitente todos los días. No, seguro, por eso el horizonte temporal hay que mantenerlo y bueno, y saber que uno tiene activos de calidad bien invertidos y bueno, y que los mercados tienen estas volatilidades con mucha más frecuencia de lo que uno le gustaría, pero es la normalidad toda regla. Diego Martínez Bursaco, Country Manager de InView, te agradecemos mucho como siempre por estar acompañándonos en este espacio. Muchas gracias a vos, Alejandro, que tengan muy buenos días.